Salud, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de OAFI Sport, deporte, salud y actualidad médica todas las semanas. Bien, ¿has oído hablar del síndrome de ovario poliquístico? Pues hoy exploraremos el SOP de la mano de especialistas que nos guiarán a través de los detalles y la realidad de esta condición médica. Empezamos. En directo desde los estudios de Barcelona Media Hub para todos los suscriptores y suscriptoras de nuestro canal de radio y televisión de OAFI Foundation en YouTube. Gracias a todas y a todos por seguirnos, por conectaros con nosotros desde las diferentes plataformas y redes desde donde nos seguís. Espectadores y oyentes de Canal 4, Radio Cultura en Barcelona y el podcast de La Razón Salud Digital, por ejemplo, o a través de Spotify, que también sabemos que nos seguís desde ahí. Saludos pues a toda la comunidad de OAFI. Bienvenidos a OAFI Sport, donde el deporte saludable es el absoluto protagonista. Hoy vamos a dedicarnos a explorar el SOP, el síndrome del ovario poliquístico, una condición endocrina que afecta a un número significativo de mujeres en edad reproductiva, caracterizado pues por desequilibrios hormonales, ciclos menstruales irregulares y la presencia de múltiples quistes en los ovarios. El SOP puede tener, francamente, un impacto significativo en la salud física y emocional de quienes lo padecen. Entender el SOP requiere una comprensión compleja sobre sus mecanismos y un enfoque multidisciplinario para su tratamiento. Y es por eso que hoy en OAFI Sport hemos invitado a 3 destacadas especialistas en sus respectivos campos para que nos ayuden a comprender mejor esta condición desde diferentes ángulos. De hecho, todo ha sido orquestado por nuestra Eva Ferrer, la doctora Eva Ferrer, que ya la tenemos aquí con nosotros en estos programas mensuales que dedicamos a la salud específica de la mujer. Bienvenida, Eva. Hola, Che, gracias. Muchas gracias por prepararnos esta maravillosa mesa redonda donde contamos pues con la doctora Marta Masip, profesora titular en la UOC y doctora en biomedicina. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta, por estar con nosotros, y también a la doctora Lourdes Ibáñez. Lourdes Ibáñez, una reconocida endocrinóloga pediátrica con una amplia formación y experiencia internacional. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros en el programa. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, y tenemos al doctor Vergés, que nos va también a acompañar a lo largo de este programa. En inferioridad de condiciones. Absolutamente. Pero ya me gusta, ya me gusta. Bueno, pues vamos a dedicar todo el programa, porque siempre con Eva lo conversamos y queremos dar ese tiempo necesario para hablar las cosas con calma, con tranquilidad y además también porque se generan muchas preguntas y hoy estamos rodeadas de grandes profesionales a través de las cuales esperamos poner un poco de luz sobre este tema y sobre todo lo que más nos interesa es ayudar a esas mujeres que nos estén escuchando o viendo a poder llevarlo mejor o a poder obtener nuevas herramientas o conocimientos que las puedan ayudar. Porque, Eva, estamos ante algo que pasa más de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de qué temas ponemos encima de la mesa, sí, muchas veces pues hablamos de embarazo, de menopausia. El mes pasado hablamos de cáncer, ¿no? Quizá no es un tema tan conocido, pero hay quizá muchas mujeres que están infradiagnosticadas, ¿no? Primera pregunta que dejo encima de la mesa. Mujeres que quizá han estado pasando o han ido por varios médicos y tampoco saben bien si sí o si no, ¿no? Creo que es el momento, y la doctora Lourdes nos va a explicar además un proyecto que se llama Espiomed, que se está llevando desde el Hospital de Sant Joan de Déu a nivel internacional, que es ponerlo encima de la mesa y ya darle una visión amplia de lo que pasa y qué se puede hacer para mejorar. Porque al final siempre, como tú bien dices, es ayudar y es nuestra función aquí el poner las cosas claras e intentar ayudar. Así que yo creo que ese es el camino del día de hoy. Bueno, pues este va a ser el camino. Empezamos ahí a recorrerlo y lo que nos gustaría, doctora Lourdes Ibáñez, es entender bien exactamente qué es el SOP. Decimos SOP porque es como más cortito, pero cada vez que digamos SOP estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, vamos a reconocerlo. ¿Cuáles son los síntomas más comunes o cómo nos
enfrentamos a esta enfermedad, de hecho, las mujeres? Pues mira, la prevalencia no es despreciable, porque es hasta un 15% o 20% de las mujeres en edad reproductiva, lo cual es bastante prevalente, o sea, no son 4. Muchas veces, como dice Eva, está infradiagnosticado, no se reconoce. Y el problema es que puede tener como consecuencia una infertilidad. Por tanto, es la primera causa de infertilidad femenina que se puede tratar, además, ¿no? Antes de que esto suceda. Y normalmente pues los síntomas son bastante, como indica, cuando hablamos de un síndrome puede haber más o menos, ¿no? Pero en general se asocian pues los trastornos menstruales, cuando ya han pasado 2 años de la primera menstruación, y los síntomas físicos como más vello corporal, más acné, caída del cabello, en fin, un poco dependiendo de la persona, pero estos 2 síntomas y estos signos y síntomas son comunes siempre. El hecho de tener quistes en los ovarios es menos relevante porque es una consecuencia de todo lo demás, de todo lo que está pasando, ¿no? Y luego la asociación con lo que llamamos comorbilidades o problemas, que sería pues la fertilidad disminuida, diabetes de tipo 2, más frecuente en estas personas, una alteración de la calidad de vida, tiene menor calidad de vida, con más riesgo de depresión, más suicidios, problemas de embarazo, si llegan a poder quedarse embarazadas, problemas en los fetos, partos prematuros. Quiero decir que no es simplemente un problema estético, como puede parecer, que tengo más vello corporal. Bueno, esto sí, pero será pasa lo de después, menos, ¿no? Exactamente. Sí, sí. ¿Y dolor? Hablamos del dolor. ¿Pueden provocar dolor estos...? No. De acuerdo. No, en principio no tiene por qué haber ningún problema en este sentido, ¿no? Y luego otro tema importante, que luego saldrá más veces, supongo, si hablamos del proyecto Spiomed, es que no hay ningún tratamiento autorizado para tratar esto. Es decir, no hay ningún medicamento que en la ficha técnica ponga esto es para el ovario poliquístico. Entonces, por defecto y pues digamos por defecto, por no decir otra cosa, se dan anticonceptivos orales, porque claro, tienes vello, te va a bajar con el anticonceptivo. No te viene la regla, te va a venir con el anticonceptivo. Pero es como si tomas una aspirina y tienes una pulmonía, o tomas un antibiótico, o evidentemente no te va a solucionar el problema la aspirina ni el gelocatil. Claro, se está tratando el síntoma cuando ahí la causa es otra cosa. Bueno, pues sí, vamos a seguir hablando y sobre todo de este estudio al cual ya habéis apuntado las dos, pero antes me gustaría ceder la palabra también a nuestra tercera invitada. Ella es Marta Masip y en este sentido nos va a ayudar desde diferentes perspectivas. Una de ellas es más bien la profesional, pero en otro sentido tú también eres paciente de SOP y no solo tú, sino también tu hija. Sí. Eso significa que ahí tenemos, doctora, ¿no?, un factor genético que es importante mencionar, ¿no? Sí, totalmente. Primero de todo, remarcar que se trata de una enfermedad metabólica y lo primero que piensas es una enfermedad ginecológica. Y no es así. Esa es la primera sorpresa de cuando te enteras de lo que tienes, ¿no? Entonces, es muy importante ir a un endocrina que sepa de qué estamos hablando, porque si no, la primero que te dan al entrar por la consulta es la píldora anticonceptiva. O sea, antes te daban el Diane 35, ahora no sé si dan esta misma píldora, pero porque me parece que ya no se comercializa. No, imagínate, la doctora hace así era que bastante fuerte. Claro. Y bueno, yo creo que es muy importante ir al profesional que toca. Entonces, yo en mi adolescencia empecé a notar los primeros síntomas, que son más o menos los típicos que creo que notamos, ya nos lo dirá Lourdes, ¿no? Pero el 70%, 80% de las pacientes, por lo menos, que es sobrepeso, comiendo una dieta equilibrada, bien, haciendo deporte y algún pelo que sale que dices, uy, ¿por qué tengo yo tanto pelo en las ingles, en el área del bikini? Por aquí, por las patillas? Quizás no es mucho, pero sí que en comparación con otras chicas, pues dices, qué raro, ¿no? Y luego también pues la menstruación, evidentemente, empiezas a tener ciclos muy largos, pues si a mis amigas le venían a los 28, 30 días, igual a mí me venía a los 40, a los 50. Y claro, es como un conjunto de síntomas inespecíficos que
finalmente acabas yendo al ginecólogo, que es lo primero que te llama la atención, ¿no? No me viene la regla, tendré que ir al ginecólogo. Y bueno, como yo ya lo pasé, ahora he visto que mi hija... lo que también sorprende bastante es que al principio, al inicio de tener la regla, normalmente la tienes bien. Sí. Y te viene cada 30 días, 28 perfectamente, y al cabo de unos años, incluso 1 año y medio, 2 años, empieza a hacer el tonto. Entonces eso también sorprende, porque dices, hombre, pues si yo me pensaba que si tengo una enfermedad tendría que ser desde el inicio, ¿no? Los síntomas, y no. Hay que estar atento, Vale. porque no siempre es desde el inicio. Y bueno, más que nada, pues eso, yo a mi hija ya enseguida la identifiqué, porque ya vi que es una niña súper... o sea, come muy bien, hace ejercicio, muy responsable, no es de comer pues comida procesada ni nada. Además, yo soy profesora de nutrición y eso en casa lo tenemos muy claro. Vale. Y bueno, ella, por ejemplo, vello sí que no tiene, pero rápidamente con el peso lo vi. Los ciclos también se le han empezado a hacer bastante más largos. Ella normalmente ahora estaba con 2 meses sin regla. Y bueno, luego ya hablaremos de diferentes procedimientos, ¿no? Para intentar abordar esto. Lourdes es experta en el síndrome y además en toda la parte farmacológica, que pienso que es súper importante porque se ha de tratar a edades que no están todos... capacitados, no es capacitada esa palabra, ¿no? Pero para seguir unas normas muy estrictas de estilo de vida, y entonces pienso que el tratamiento farmacológico es súper importante poderlo desarrollar para poder atajar esto lo antes posible, si no se puede seguir un estilo de vida saludable, pues porque todos hemos sido adolescentes, claro, y todos nos ha gustado hacer pues lo que nos gustaba. Claro, digamos que esto lo complica doblemente, ¿no? Hay ese momento tan concreto de la vida de una mujer en el que lo que menos te esperas es tener que hacer las cosas de manera diferente o especial a tus amigas o compañeras. Pero bueno, esa es una situación, digamos, que nos sitúa delante del marco que se puede dar, ¿no? Vamos a ver, este estudio del cual ya hemos empezado ya nos gustaría empezar a conocer algunos detalles. ¿Por qué se llega al momento de crear este estudio? ¿Cómo surgieron estas necesidades y qué hemos conseguido hasta ahora, doctora? Bueno, en primer lugar, decir que, claro, que se ha cambiado un poco la idea de cuál era la causa del SOP. No es que de repente el ovario empiece a fabricar hormonas masculinas así, del aire, ¿no? Y te salga vello, tengas las reglas irregulares, etcétera. No todas las pacientes con SOP tienen sobrepeso, algunas tienen obesidad, que es más, ¿no? Digamos, y otras no, son más delgadas, ¿no? O sea que realmente hay un poco un continuo, un fenotipo un poco diferente, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros empezamos hace ya bastantes años a estudiar un poco las posibles causas. Evidentemente, probablemente es multifactorial, la genética influye, por supuesto, factores que llamamos epigenéticos, que es un concepto nuevo que ha surgido en medicina hace unos pocos años, ¿no? Quiere decir que el ambiente puede también influenciar los genes sin que estos genes tengan ninguna mutación, ningún cambio aparente, ¿no? Pero evidentemente hay otro factor más que creemos que es la causa o la raíz, que es el exceso de grasa depositada en lugares que no toca en el cuerpo, básicamente en el hígado. Como si dijéramos parecido a lo que ocurriría en un hígado graso, ¿no? Que es algo que hoy en día pues, también es frecuente en personas con obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en estas pacientes hay una capacidad reducida para almacenar la comida, las calorías de la comida y de los lípidos de forma saludable. Es decir, en donde toca, que es en el tejido adiposo subcutáneo. Entonces hay un surplus, una cantidad excesiva, sea porque tengan un sobrepeso, sea porque hayan nacido muy pequeñas y luego no sean tan pequeñas, que la capacidad de almacenar estos lípidos es limitada y entonces empiezan a almacenarlos en lugares ectópicos que llamamos, ¿no? Ajá. Hígado, otras vísceras, y esto favorece el problema metabólico de que hablaba la doctora, ¿no? Que realmente pues, empieza a haber resistencia a la insulina, que llamamos, empiezan a producirse unas proteínas en el tejido adiposo que se llaman adipoquinas, que empiezan a producir inflamación, un estado de inflamación, y esto hace que el ovario empiece a malfuncionar,
a producir hormonas masculinas y aparecer los síntomas. Y esto toma un tiempo, ¿no? Por eso es posible que venga la primera menstruación y todavía el organismo no esté del todo preparado para los signos externos que luego vemos, ¿no? Que toma un tiempo, ¿no? Entonces, nos plantamos, como muchas otras veces, en ese momento tan importante, ¿no, doctor?, del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el SOP? Sobre todo en pacientes, no sé si debería decir pediátricos, pero... sí, hasta los 18 hasta años. los 18 son así, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿cuáles serían, en este sentido, estas pruebas más importantes que se realizan para irte a tu casa con un diagnóstico certero? Pues básicamente la historia clínica, ¿no? En la cual pues averiguas un poco qué ha pasado hasta ese momento, ¿no? Imagínate un adolescente de 16 años que ha tenido la primera regla pues con 12, más o menos bien hasta los 14, y a partir de los 14 empieza con los síntomas que, pues, más vello corporal, puede ser que con sobrepeso, y las reglas empiezan a ser cada vez menos frecuentes, ¿no? Entonces hay un antecedente a lo mejor de la madre con lo mismo o no, pero bueno, en cualquier caso hay unos síntomas. Entonces realizamos una analítica sanguínea, las hormonas masculinas que produce el ovario en general están un poco más elevadas, y puede haber también un poco de resistencia a la insulina, una insulina un poquito más alta, no diabetes, que la insulina se fabrique un poco más de la cuenta para normalizar la glucemia, el azúcar. Y si en este caso, en el estudio que estamos realizando, podemos mirar también la cantidad de grasa que hay en el hígado. Entonces, en general, tienen un poco más de grasa de la que debieran tener para la edad y para la raza, etc. Y entonces, más o menos... configuramos el diagnóstico con esto, y entonces, bueno, pues lo que ocurriría en una situación estándar es pues un anticonceptivo. Ajá. En este caso, pues nosotros en el estudio lo que damos de manera que llamamos doble ciego, es decir, que no sabemos lo que estamos dando, ni el paciente lo que le estamos dando. Hay alguien que lo sabe, evidentemente. Oh, bueno, eso iba a decir yo. Sí, sí. Por supuesto, si no, ¿no? Mal iríamos. Bueno, no, pero ya lo entendemos, doctora, sí, sí. Pues un medicamento que luego explicamos, y que, bueno, cuando que es placebo, ¿no? me digáis, un placebo que no hay nada, ¿no? Claro. Es una pastilla que no lleva nada, con el mismo aspecto que la que lleva la medicación que sí. pensamos que funciona. Ajá. Claro, claro. Y a partir de ahí, bueno, pues se llegan a conclusiones interesantes. Bueno, Eva, estamos entrando bastante en el tema, entonces yo supongo que habrá muchas chicas, mujeres que se identifiquen, muchas porque ya han sido diagnosticadas, otras... ostras, a mí me suena esto y nunca me han dicho nada. O no he ido al endocrino. Claro, yo he ido a mi ginecóloga o ginecólogo para que me ayuden y allí me han dado la pastilla. ¿Puedo decir algo? Y por supuesto, todo lo que quiera, doctora. Fijaros que no he mencionado para nada la ecografía ni los quistes en los ovarios para hacer el diagnóstico. Sí, sí, bueno, eso ha sido algo curioso. Por eso, ¿cómo se diagnostica? Pues... bueno, ya lo tenemos claro, hay que ir al sitio correcto. Es que es lo que decíamos al principio, no infradiagnóstico. Quizá porque como al principio viene todo por la regla, ¿no? Tengo, no tengo, me viene, claro. No me viene. Sí. Lo primero que te viene a la cabeza es ginecología. Ovarios. Pero es que, pero no porque se esté haciendo mal, sino porque es lo primero que te viene a la cabeza, porque es la relación, ¿no? Con menstruación, sí o no. Pero evidentemente, como han mencionado aquí nuestras expertas, va más allá, ¿no? Es parte de ese eje, ¿no? El eje que tenemos que le dicen a los ovarios funciona o no funciona. Ahí hay otras cosas que intervienen, no solo esa parte. Por tanto, si no estás de acuerdo o crees que, pues quizá tenemos que hacer o ir a buscar un pasito más. Lo que pasa es que también es verdad que la función del endocrino muchas veces es pues más diabetes, más, ¿no? Es más enfermedades que se conocen y quizá como no se ha puesto el apellido de metabólico endocrino al síndrome de ovario poliquístico, pues es que yo creo que la población también va un poco perdida, no porque se haga bien o mal, sino porque quizá no tiene esa información, y creo que hoy está quedando como que bastante claro que hay que ir un pelín más allá, no solo para ir a buscar el profesional correcto, sino para lo que viene después, ¿no? La medicación, el tratamiento, que luego evidentemente ya entraremos en mi parte, ¿no? Que como decía la doctora Ibáñez, es multifactorial y también hay factores
no solo la epigenética, sino los hábitos, tus propios hábitos, que tienen que ver muchísimo en cómo puede evolucionar más o menos esta patología. O sea que está claro que hay que saber dónde ir y tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento. ¿Qué avances recientes o en la investigación biomédica han contribuido a esta nuestra buena comprensión sobre el SOP y estos posibles tratamientos? Cuéntanos. A ver, es muy importante el tema de la epigenética. Mi investigación se basa en cómo podemos utilizar estrategias de estilo de vida para modular estos marcadores epigenéticos y mejorar la sintomatología, incluso en algunos casos revertir la sintomatología del ovario poliquístico, todo y que no desaparece. Bueno, yo creo que esto la doctora Ibáñez ya lo sabe perfectamente, ¿no? Que es una enfermedad que hay que considerarla como crónica y que tendremos episodios que estaremos mejor y episodios que tendremos peor. Por ejemplo, en mi caso, aunque aún siendo un síntoma muy claro la anovulación, en mi caso no tuve ningún problema de fertilidad. Y entonces, por ese motivo, como no tuve ningún problema de fertilidad, pues no lo tuve mucho en cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, para la gente que tiene sobrepeso, una manera muy fácil de mejorar esta ovulación es bajando un poco este peso. A veces bajando 4 o 5 kilos, 6 kilos, ya se consigue restablecer la ovulación, ¿vale? Esto se está mirando las vías, pero la parte epigenética tiene mucha importancia en estos temas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hija, yo le apliqué una estrategia nutricional que mucha gente odia o que tiene... No es que la odien, es que lo tienen como si fuera algo malo, ¿vale? Que es la dieta cetogénica. Ajá. Dieta cetogénica mediterránea. Mucha gente, en mi caso, me gusta añadir mediterránea, porque sí que es verdad que existe la dieta cetogénica, ¿no? Que es una dieta que viene de otras, por ejemplo, de la Atkins, de la típica Atkins, que era mucho pues comer mucha grasa, que venga de animal, que venga... Bueno, pero si la grasa proviene de fuentes de calidad, puede ser una manera de, por una parte, reducir el peso y por otra parte, mejorar la resistencia a la insulina. Porque la resistencia a la insulina, como hemos comentado, es uno de los factores base, ¿no? Que viene de, pues si tenemos hígado graso, que es grasa visceral, esa grasa visceral nos produce una inflamación de base que lo que hace es perturbar nuestro metabolismo, y entonces si perturbamos nuestro metabolismo, pues nos encontramos que la insulina que estamos secretando no hace su función porque quede tocada la estructura de la proteína o porque los receptores queden también tocados. Y entonces, pues es una forma de mejorar este tema, ¿no? De la resistencia a la insulina, por ejemplo. Entonces, yo creo que, como he comentado antes, es muy importante desarrollar estrategias farmacológicas, pero las estrategias de estilo de vida siempre hay que probarla en un primer momento, creo, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque a nivel de epigenética sí que podemos modular estos genes. Me gusta explicar que la epigenética es como cuando pones un acento en una palabra, ¿vale? Tú puedes tener una palabra átona que no tiene acentos y, por lo que sea, le pones un acento, ¿vale? Es diferente esa palabra. No es lo mismo decir canción que canción. Entonces, los genes lo mismo. Si están sin acentuar, pueden actuar de una manera. Y si los tienes acentuados porque tienes resistencia a la insulina, porque no tienes un buen metabolismo, pueden actuar de otra manera o incluso no actuar. Entonces, pienso que la regulación epigenética es una cosa muy importante que podemos llevar a cabo mediante la modulación con estilos de vida. Mejorar el descanso, una nutrición adecuada y, sobre todo, también deporte. El deporte se ha visto que regula epigenéticamente, o sea, es una maravilla para regular muchísimas cosas, no solo síndrome de ovario poliquístico, sino enfermedades a nivel epigenético. Yo, doctora Masip, si me permites un poco Sí. de mi desconocimiento, pero estoy aprendiendo mucho con vosotras. Entonces, tú tienes una paciente que está diagnosticada clínicamente, dijéramos, por este ovario poliquístico, ¿no? Sí. Entonces, la pauta, tratamiento que sería que empiezas con una dieta para ver si responde, o sea, ¿me entiendes? O sea, empiezas para ver
Porque hay diferentes respondedores, quizás también, hay Sí. pacientes diferentes, ¿no? Sí, totalmente, porque como ha comentado ella, hay pacientes que no tienen sobrepeso, entonces seguramente si se le hiciera una biopsia, no podemos hacer biopsias a los pacientes, ¿no? Pero seguramente si se hiciera una biopsia, a nivel biopsia sí que veríamos que hay una cierta infiltración O sea, de grasa que igualmente. perdiendo peso hay pacientes que mejoran per se. Exacto. No hace falta hacer ningún tratamiento farmacológico, ¿no? Exacto, Vale, exacto. vale. O sea, es como una escalada terapéutica, ¿no? Incluso en pacientes con obesidad hay estudios que les dan, que les hacen una dieta correcta, una dieta equilibrada, por decirlo así, y a otros les dan la dieta equilibrada y además un medicamento que conocéis seguro que se llama semaglutida, Ujú. que se utiliza para Sí. obesidad. Sí, sí, ahora es moda, ¿no? Ahora es en la farmacia que no hay, ¿no? Los resultados, por lo menos a corto plazo, son idénticos. Ah, sí, Si fíjate, pierden peso, Fíjate. el problema desaparece. Fíjate. Claro, son pacientes con obesidad importante. Correcto. Ajá. Pero sí, o sea, está clarísimo. O sea, lo que realmente, en el caso de que haya sobrepeso o obesidad, vuelve la ovulación si se pierde peso y está demostradísimo. Claro, aquí la actividad física pasa a ser importantísimo, ¿no? Bueno. Porque es la dieta, esta dieta, ¿no? Que decías, Sí. más una actividad física que haga perder, ¿no? Y que, ¿no? Y sobre todo adaptada, ¿no? a la Adaptada, persona, porque claro. si estamos hablando pues que hay un sobrepeso o una obesidad importante, no puedes decir, ahora ponte a correr. No, ¿no? O sea, como siempre hemos dicho y como hemos ido Sí, sí, tratando en claro, programa sí, tras programa, programa sí, sí. aquí, cuando era menopausia recomendábamos unas cosas, de embarazo recomendamos otro, ¿no? Cuando hablamos de obesidad, una de las cosas más importantes es tener en cuenta que al final, por ejemplo, ejercicio de impacto sobre las articulaciones, tenemos que ser conscientes que el peso se multiplica entre 1,5 y 3 tu peso sobre la articulación. Es decir, si pesas 50 kilos, te multiplicará por 3, 150, pero es que si pesas 100, es que se te van a 300. Entonces, esas recomendaciones tenemos que hacerlas en el contexto de, la enfermedad que hay, evidentemente, los gustos, siempre hablamos de qué es lo que te gusta y qué es lo que no, porque un factor esencial es la adherencia. Si tú le dices, ve a nadar y odia el agua, va a durar 2 días. Claro. Si no le gusta correr, va a durar 2 días. Si le gusta patinar, patinaje, perfecto, sin impacto, pues venga, vamos a patinar. Así que la actividad física, como siempre, pero individualizar al máximo, dentro de las recomendaciones mínimas, ¿no? Que ya sabemos de la OMS, depende de la edad, pues los 60 minutos, los 30 minutos, eso es la base, pero pidiendo que el paciente o la paciente en este caso te dé su input, te dé su feedback. Si no, es que la adherencia se va a ir al traste. Claro. Y todas las recomendaciones que vayamos a hacer a posteriori, 3/4 de lo mismo. Porque la actuación que va a hacer la actividad física además va a ser, como siempre decimos, un hábito para toda la vida. Y esa obesidad, ese sobrepeso, va a seguir estando allí o no en función también de lo que vayamos haciendo. Y si ya tenemos... Cuando tú empiezas a hacer actividad física, normalmente ya te coge el mono el día que no sales. Porque dices, ya no puedo estar más sentada, ya tengo ganas de moverme, ¿no? Pues tenemos que ir a buscar ese mono. Y vayamos a hacerlo de la mejor manera posible, con la recomendación más adecuada. Y también recordemos la parte económica. No se puede recomendar, vete a un gimnasio, cógete un entrenador personal, cómprate lo más caro, porque no la vamos a hacer. Vamos a adaptarnos en todos los conceptos. Y en este caso estamos hablando de población pediátrica. Y la población pediátrica, en la adolescencia, tenemos además una vuelta más de tuerca que darle. Muchas veces hablamos de la parte social de la actividad física, ¿no? Si es una niña con sobrepeso, con obesidad, ojo en cosas en común porque igual no quiere enseñar su cuerpo, ojo en aquellas actividades que quizá no quiere compartir por no hacer el ridículo. Por tanto, tenemos que ser conscientes de lo que recomendamos y qué es lo que recomendamos para ellas. Claro, porque ahí está la clave. En ese manejo, muchas veces está el posible éxito de todo un tratamiento que pasa por diferentes fases. Más o menos llevamos teniéndolo claro, ¿eh? Pero en cuanto a recursos, a apoyo disponible para estas mujeres o incluso las más jóvenes que viven con SOP, no sé, igual me estoy refiriendo a grupos de apoyo, información educativa, servicios médicos especializados. Yo creo que eso lo tenemos muy mal. Ahí tengo a la doctora haciendo, ¿sabes?
Claro, digo yo, bueno, estaba intentando como maquillarlo un poco, pero vamos, que vamos muy retrasados, ¿no, doctora? Vamos, y mucha gente no tiene noción de la existencia de esto realmente. De este síndrome, sí. Te explicas la primera vez y te miran como si le hablaras de marcianos, ¿no? Ya. Y realmente hay, creo recordar, una asociación de ovario poliquístico en España, pero bueno... Testimonial, ¿no? Muy poca cosa. Buena palabra, Sí. sí, testimonial. Sí, sí. Porque realmente no hay ninguna... Ahora nosotros en el estudio europeo que tenemos, que es un estudio financiado por la Comunidad Europea, que participan 6 países y 7 hospitales, y vamos de Noruega a Estambul, de manera que muy representado, pasando por España, por Alemania y Austria e Italia, o sea que yo creo que es todas las etnias bien representadas. Hay uno de los partners, es justamente una asociación de ovario poliquístico, pero que está fuera de España, está en Bélgica y otra en Irlanda, pero que son las que van a hablar de la parte de la adherencia del paciente, sí, sí. patient outcomes, bueno, Sí. lo que ocurra con los pacientes, ¿no? Sí, Nos sí, están sí. ayudando mucho. Pero claro, interesaría que esto estuviera presente en cada país, ¿no? Y sería importante. Y no existe. Doctor Ibáñez, yo tengo 2 preguntas para haceros. Una, ¿qué pasa con esta paciente en el momento del embarazo? ¿Puede tener el embarazo, puede perjudicar? Y después, ¿qué pasa en la menopausia? Dijéramos, ¿cómo van estas pacientes en esta parte después de su vida? Una vez están en menopausia, ¿mejora o no mejora? ¿O qué? En cuanto al embarazo, sí que hay más complicaciones, esto está descrito, más diabetes gestacional, más preeclampsia, por tanto mayor riesgo de partos prematuros, y en los fetos luego la evolución no siempre es buena, es decir, que también influye, hay como la parte de que se transmite, ¿no?, el problema. Por tanto, ahí hay un problema. Y en la menopausia, evidentemente, cuando dejan de tener las menstruaciones, pues desaparece un problema, pero aparecen las comorbilidades asociadas. Y hay mucho más riesgo de diabetes tipo 2, de determinados tipos de cáncer, sobre todo en estas edades. Yo no me dedico a menopausia, pero evidentemente hay artículos, muchos, que describen estas complicaciones y riesgo cardiovascular. Sí. Y del tema de artrosis y osteoporosis, ¿ves si hay alguna relación o algo o no? O puede no ser específicamente, concomitante, ¿no? Puede ser concomitante y punto, ¿no? Tienen más ingresos hospitalarios estas señoras que la mayoría de la gente por edad, ¿eh? Muy bien. O sea que, bueno, pero de cualquier tipo de patología. Sí. Bueno, normalmente la menopausia no arregla mucho las cosas nunca, pero bueno, hay maneras de... La regla ya desaparece para siempre. Claro, la verdad es que... No se plantea más regularización. Tenemos las de perder, pero somos muy positivos, optimistas las mujeres, y eso más vale que no nos lo quiten, porque si no, me refiero a que muchas mujeres pueden llegar incluso a la menopausia sin haber sido diagnosticadas, me imagino yo. Supuesto, y dicen, bueno, ¿y ahora esto? ¿Pero esto qué es? Sí. Seguro. Esto será, digo yo, que el escenario de los peores. Estoy pensando en pacientes que cuando visité hace años, ¿no?, que tenía más así en medicina interna y tal, y en farmacología, algunas pacientes que probablemente, pasa que no teníamos tanta información como ahora, que no las acabamos de encuadrar, sabes que tiene estos cuadros así, me recuerdo alguna, que sabes que no acabamos de encuadrar, que evidentemente pasamos al especialista, ¿no?, al endocrino, endocrina o al gine, ¿no?, pero que a veces había tenido algún cuadro de estos, ¿Sabes qué te quiero decir? Que ahora sí que lo pillaría, ¿no? Por eso es tan importante lo que estáis haciendo, ¿no? De este diagnóstico precoz, ¿verdad? Que hay el tratamiento. ¿Y el tratamiento farmacológico qué tal? El tratamiento farmacológico que utilizamos es, siguiendo las instrucciones del doctor Fustel, Valentín Fustel, es una polipil. Polipil, sí. Es un 3 en 1. Sí. Y entonces lo que hacen estos 3 fármacos unidos a dosis bajas, que son dosis muy bajitas de cada uno, con lo cual el riesgo de efectos secundarios baja en picado, lo que hacen es reducir la grasa hepática, esta grasa ectópica. Muy bien, o sea que lleva aspirina un poquito, lleva IECA, un inhibidor de la IECA, ¿no? No, lleva metformina. Metformina. Metformina, que es un medicamento más antiguo que yo. Para diabetes, sí, que yo también. Para diabetes, sí. Bueno, que evidentemente hace ya muchísimos años, yo creo que 20 y pico, que se empezó a ver que tenía... Y cada día sale un artículo diciendo, y además sirve para no sé qué. Sí. Metformina, otro sensibilizante de la acción de la insulina, que es la pioglitazona.
y un antiandrógeno, antimineral corticoide, y que también ayuda a aumentar el gasto energético, que es la espironolactona, que también es antiguo. Este diurético lo utilizamos en Canadá, una barbaridad, y funciona muy bien. La espironolactona es un diurético que tiene, ¿sabes? O sea, un antihipertensivo que funciona en algunas... se dan como antidiurético. Aquí en España se desterró, fíjate lo que te digo, y en Canadá lo utilizábamos mucho, ¿eh? Por ejemplo, para todo, dijéramos, el eje renina-angiotensina-aldosterona, que a veces tienes pacientes que eran resistentes a cualquier tipo de diurético, y la espironolactona funcionaba muy bien, ¿eh? Lo digo porque es curioso, que me hace gracia, porque son de aquellos medicamentos que no han destacado, pero siempre han estado allí, que hacen cosas, claro, ¿no? algo que lleva curioso, ¿eh? 70 años en el mercado, y no ha pasado nada, te deja bastante tranquilo. Funciona. Desde luego, y que no hace daño, que es lo básico. Eso es pediatría. Exactamente, doctora. Pero eso es muy 100% importante. de acuerdo. Y además que, o sea, aparte de que son fármacos que se han estudiado muchísimos años, encima por debajo, con dosis inferiores a las que normalmente se dan. Con lo cual, farmacología clínica, esto es una maravilla. Mira, una de ¿no? las cosas que a veces creo que tiene que ver con esto, que lo hemos comentado más de una vez, que yo me he quedado con muchas ganas. Nosotros estamos, que no tiene nada que ver con lo que estáis haciendo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, vemos un montón de pacientes con artrosis por déficit estrogénico, que esto ya se ha hablado de artrosis secundaria de déficit estrogénico, ¿no? Algo más hay, porque evidentemente hay mujeres que también a menopausia tienen déficit estrogénico y no les pasa, ¿no? O sea, alguna cosa más desconocemos, ¿no? Pero claro, aquí hay un tema, y es que, por ejemplo, en el condrocito hay receptores de los estrógenos, lo cual quiere decir que en el condrocito, que es la célula que tenemos en el cartílago, hay un papel ahí que juega los estrógenos. ¿Qué pasa? Como tú sabes muy bien, todo el tema de todo el tema estrogénico, probablemente dimos dosis más altas, y probablemente todo este tema de cáncer que tuvimos, ¿te acuerdas? Fue motivo de, gran discusión de determinados personajes, que no quiero decir, ¿no? Con este tema de... Probablemente si hubiéramos hecho dosis más bajas, a lo mejor hoy en día no tenemos tantas mujeres con artrosis. Esto es un tema que a mí me gustaría hacer un ensayo clínico potente a largo plazo, ¿entiendes? ¿Qué pasa con dosis bajas de estrógenos en un momento, unos cuantos años antes de la menopausia? Probablemente, pero se hace un ensayo y se ha de ver, ¿no? Y se eliminó fundamentalmente por el tema cancerígeno, que es verdad, pero a dosis altas. Es que el tema del cáncer es siempre, en farmacología, cualquier producto puede producir cáncer, depende de la dosis. O sea, depende de la dosis, a más dosis, hasta la sacarina famosa, ¿no? Que hubo también una campaña contra la sacarina. O la sacarina, cualquier producto, fatal, ¿no? Depende de la dosis, ¿no? Pues eso, fíjate qué interesante, ¿no? Pues está muy bien, muy interesante el cuadro, y muy bien que puedas hacer el diagnóstico precoz, y fíjate que la prevalencia nos baladí, 20-30% de pacientes. 20% depende de los criterios diagnósticos, pero bueno, imagínese en países como la India o Emiratos Árabes, yo qué sé, la China, ¿cuántas deben haber? ¿No? Bueno, además, millones y millones y millones. Claro, si aquí está infradiagnosticado, y en principio, ¿no? Somos un país en donde las mujeres pueden tener acceso a la sanidad, imagínate en aquellos países donde no. Con lo cual, bueno, pues cuántas personas han muerto, ¿no? sin saber que ha podido, seguro. o abortos de repetición, o no. Entonces, estas alteraciones que se quedan ahí como sin diagnosticar o la causa, y acaba siendo algo que, como dice la doctora Ibáñez, es que no se hace una eco, se hacen otras cosas, ¿no? Y quizá tenemos que cambiar un poco el foco de para dónde dirigir a la paciente para que se le haga este diagnóstico. Entonces, una de las preguntas que yo le hago a la doctora es: ¿cómo dirigimos a las pacientes a los endocrinos pediátricos? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? A través del pediatra, ¿no? Realmente el pediatra del CAP es el que tiene que... Bueno, y de hecho nos llegan derivadas de la primaria, ¿no? Y realmente, pues a través de eso, claro, el pediatra tiene que ser consciente en primaria, porque es el primero que tiene que saber que si es un freno, que si no pasa de allí, pues no es fácil que llegue, ¿no? Y además es que lo que decía, el tratamiento de que estábamos hablando lo hemos basado en 2 estudios piloto que hicimos hace ya unos años con menos pacientes, y claro, esto no ha salido de la nada. Un día me desperté y dije, vamos a juntar las 3. Claro, esto no va así, ¿no? No. O sea que ha sido a través de 2 estudios piloto.
Y este que es doble ciego, con lo cual yo no sé lo que la paciente toma ni la paciente tampoco, yo le puedo decir que si me las ponen en fila, yo te diré tú sí, tú no, tú sí, tú no. Porque es tan evidente. La clínica. No, el tratamiento la que toma y la que no toma nada. Pero que hace el resultado, te refieres, sí, ¿no? Sí, la clínica la ves que se ve el mejor, resultado. ¿no? Es clarísimo, ve, ¿no? En 6 meses ya está, ya lo ves. Y la eco, claro, la eco en ese sentido os puede ayudar, ¿no? No, la ecografía no la utilizamos para nada, porque en adolescentes no tiene ningún valor. Vale. En adolescentes y, bueno, la franja de edad en la que realizamos el estudio, ¿no? Que es entre los 12 y los 23 años. O sea, que es un criterio muy clínico. Clínico y bioquímico. Y bioquímico, ¿eh? Qué bien. Bueno, pues repasando estos factores tan importantes sobre el síndrome de ovario poliquístico, que es lo que estamos hoy hablando aquí con este grupo de expertas, esta condición médica compleja que afecta a un gran número de mujeres en todo el mundo, muchas más de las que lo saben. Aquí también es donde hemos llegado, una de las conclusiones. Síntomas, ya lo hemos comentado, el impacto sobre todo en la salud femenina en estas diferentes etapas de la vida es muy importante. Y hoy, con estas 3 expertas, estamos intentando pues, hacernos una visión completa del síndrome del ovario poliquístico, desde las causas hasta su diagnóstico, el tratamiento y el impacto sobre todo en la salud a lo largo de la vida de las mujeres. Ya hemos ido dando pistas un poco de lo que se puede hacer, que yo creo que sirve para todo en la vida, ¿no? Esa salud en la alimentación, ese ejercicio que también nos va a permitir estar bien en muchos otros aspectos. Pero cuando tenemos una situación, estamos delante de una situación de una mujer joven con este panorama, digamos que hay también un tratamiento que se puede seguir, aparte de estos factores ambientales, cuidarse mucho, ¿no? Pero ¿cómo evoluciona esta mujer a lo largo de la vida y sus diferentes etapas? Esto se arrastra siempre, es como decía primero Eva, ¿no? Es algo crónico, debemos contar que es algo así, ¿no? Que está contigo toda la vida. De hecho, el tratamiento es para ir minimizando y mejorando, ¿no? Hablábamos de si bajamos peso, pues vuelve la ovulación, por tanto la parte de fertilidad queda cubierta, o se mejora, ¿sí? Al final el estudio, el proyecto que se está haciendo es buscar aquel tratamiento farmacológico que ayude más a mejorar también toda la parte de sintomatología, pero Marta explicaba, ¿no? Que ella al final sigue siendo una paciente con síndrome de ovario poliquístico y no es adolescente, quiere decir que ya ha sido madre, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, a veces supongo que acabas conviviendo con esa patología en función de también cómo haya sido la previa, ¿no? El diagnóstico, el tratamiento previo que se haya hecho. Pero yo creo que la doctora Ibáñez tiene más conocimiento en cuanto a lo que pueden hacer y cómo evoluciona esa patología. Doctora. No, hombre, desde el punto de vista del tratamiento, evidentemente es muy difícil mantener unos hábitos saludables de por vida, y esto es complicado. Vamos, seamos realistas. Y habrá gente que no te lo hará, entonces esto es evidente, ¿no? O sea, cuando hay un sobrepeso o una obesidad es más complicado, ¿no? Por supuesto. En cuanto al tratamiento médico, cuando hay un tratamiento estándar, que es el que todo el mundo sabe, con anticonceptivos, es absolutamente reversible la clínica. Es decir, dejas el tratamiento, vuelve a aparecer todo. Pensamos que con ese tratamiento que en el estudio, que repito, es un estudio, hay que autorizarlo más. Si todo va bien, se autorizará y saldrá al mercado, pero esto requiere un tiempo. Pensamos que es más un tratamiento sobre la base, sobre el problema. Por tanto, no es sobre los síntomas. Con lo cual pensamos que probablemente va a ser más difícil volver atrás, porque vamos a tratar la base, lo que creemos que es la base del problema. Claro. Evidentemente, claro, faltan años para acabarlo de ver claro, ¿no? Pero nosotros lo vemos bastante claro. O sea, realmente en los estudios piloto que hicimos, las pacientes que allí comparábamos este medicamento con un anticonceptivo, las que habían tomado anticonceptivos volvían, porque estaban igual que antes. Las que habían tomado la medicación esta no volvían. Por lo menos no volvían en los siguientes 12 meses. O sea, significaba que funcionaba, ¿no? Claro, que les iba bien. ¿Lo que estás haciendo es falsear un poco la enfermedad? Es como si tienes fiebre, tomas Gelocatil. Cuando se acaba el efecto... Pero no sabes de por qué. Entonces aquí estamos... Claro, es un tratamiento sintomático. ¿Tienes pelos? Esto pues es muy importante esto. Claro... Esto es muy importante.
el enfoque, esta diferencia, ¿no? Donde cuando de hecho, claro, ya sí, se ha podido comprobar que si hay tienes pues una infección de orina o una pulmonía, pues el antibiótico la cura. Ajá. Claro, si das un gelocatil y tienes fiebre, te bajará la fiebre, pero el problema sigue ahí. Va a ir. Sí, sí. Estar ahí. ¿Cuál ha sido el mejor momento, Marta, de todo el proceso, además también lo que has vivido a través de tu hija como madre, en cuanto al SOP, que serviría mucho para poder ahora enviar un mensaje a estas mujeres o chicas que nos puedan estar escuchando y viendo? ¿Qué es lo que destacarías tú, a lo que le darías más importancia? Yo sobre todo dar un poco esperanza, ¿no? Porque no es que sea una patología excesivamente grave, ¿no? Sí que es verdad que tiene unos riesgos asociados, pero que si se lleva un buen estilo de vida y se consigue mantenerlo a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? de la mujer, no tiene por qué dar. Yo no he tenido ningún tipo de momento de comorbilidad así específicamente o muy importante, ¿no? Entonces yo creo que si realmente eres consciente de que lo tienes y que puedes tener unos riesgos, pues es como cuando te dicen que eres diabético, ¿no? Pues no comas pasta cada día, no comas. Eso no quiere decir que un día no puedas hacer un extra, pero sobre todo saber que lo tienes para poder actuar en consecuencia, ¿no? Si eres madre de una niña que tenga esta patología, ayudarla en todo lo posible. Sobre todo en todo lo que sea estilos de vida y que lleve un buen control médico, ¿no? Y también, pues para ayudar a los pequeños horrores que supone tener el SOP, ¿no? Pues hacer láser, no sé, intentar que la parte física no condicione al adolescente, porque si no sí que es verdad que pueden haber problemas de pues, complejos, que si estoy más gorda, que si tengo más pelos, que si tal, se compara con las amigas y esto sí que puede ser que desemboque en cosas más tristes, ¿no? Como ansiedad o depresión. Claro, ahí llegamos a los problemas de salud mental que pueden ir de la mano de todos estos procesos y ahí, Eva, para ir poniendo un poco ya la guinda a esta maravillosa e interesante conversación, ¿qué inputs podemos compartir con estas mujeres, tanto las que ya saben que lo tienen, que ya lo llevan, que tienen su experiencia, que les ha funcionado más o menos o no los tratamientos, o mujeres que se enfrentan ahora como algo nuevo en su vida, esas cosas que, aunque ya las sabemos, debemos repetirlas. Bueno, como bien decimos cada programa, sí, ¿no? Es cuídate adaptado a tus necesidades, a lo que tú puedas hacer, a lo que a ti te guste, que no te suponga un exceso de estrés el salir a correr. Si no te gusta salir a correr, busca otra actividad. Y yo, si me dejas mencionar, una frase, también hay deportistas con SOP, también las hay, también nos las hemos encontrado y muchas veces el anticonceptivo que se les da por temas menstruaciones para que no te venga la regla, para que eso que tapa esa patología. Entonces, no son quizá el prototipo de sobrepeso, obesidad, sino que es más bien todo lo contrario, pero también existen y por tanto también hay que tenerlo en cuenta porque a veces pues tienen otras consecuencias relacionadas con, ¿no? Por tanto, deporte sí, actividad física sí, necesaria sí, y aquellas que se dedican a también deberían estar diagnosticadas para recibir el tratamiento adecuado. Claro, eso sería lo más importante. Yo pienso que dentro de mi desconocimiento y mi ignorancia y viendo a vosotras que lo habéis hecho tan bien, yo creo que es muy importante, porque yo soy un fiel defensor de la información al paciente, ¿no? O sea, cada día más, ¿no? Y sobre todo en enfermedades como la nuestra, que, como siempre digo, no tiene glamour, ¿no? Ni la artrosis ni la osteoporosis, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, evidentemente a los compañeros y compañeras profesionales, por supuesto, ¿no? Pero a los pacientes, ¿eh? Yo creo que, sobre todo a la mujer, la mujer se cuida, la mujer se preocupa mucho de su enfermedad, es decir, información que llegue bien a los pacientes, ¿me entiendes lo que quiero decir? Y evidentemente pues a los pediatras de primaria, of course, ¿no? ¿Me entiendes? A gines también y a los endocrinos también, ¿no? Que son especialistas que están relacionados con medicina del deporte también, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que esto llegue a la mujer, a las adolescentes, que se pueda ver en los colegios,
no sé cómo, o sea, yo pienso que es muy importante hoy en día todo el tema de, ¿me entiendes? Esta información que llegue, ¿no? Ser seria, rigurosa, porque probablemente a lo mejor, lo que decías, doctora, si me permites, ¿no? A lo mejor, quiero decir, hay más de lo que nos imaginamos, ¿eh? Porque ya estoy pensando en algunos casos que pienso, ostras, si la tuviera que hacer, ¿no? Que no lleva yo, pero que he visto, ¿no? Aquello que, ¿no? que tengo que entrar como farmacólogo en términos de Canadá. Me acuerdo que teníamos algunos casos que al comer el farmacólogo del hospital, pues todo el tema de higiene me caía a mí, ¿no? Y estoy pensando en algunos casos, quiero decir que, y probablemente es por absolutamente desconocimiento. Por lo tanto, aquí el papel de la mujer y de la información y en los colegios, dado que es un 20% que nos baladí, me parece una herramienta buena, ¿eh? Bueno. Pues esperamos que, bueno, de todas las cosas buenas, incluso buenas ideas que han surgido, pues algunas de ellas se puedan llevar a cabo. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Ibáñez, por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros también este estudio. Esperamos poder tener más información a partir del momento en el que dispongan. Acabamos la inclusión de pacientes en breve, con lo cual será un placer volver. Fantástico, pues estamos... Ganas de poderlo presentar pues y publicar. Muchas ganas de compartir estos resultados. Marta Masip, profesora titular en la UOC y doctora en biomedicina, gracias por estar, por compartir también tu caso personal, el de tu hija, y gracias, Eva Ferrer, por acompañarnos y proponernos un tema tan interesante y que nos hemos dado cuenta de que con él, con esta charla podemos, o igual, no sé, ayudar a muchas mujeres al menos a salir de dudas y a apuntar bien ahí donde tenemos que ir a hacer las cosas para cuidar de nuestra salud. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión que nos encontremos con otro tema interesantísimo, seguro. Aquí vamos a dejarlo, no sin antes recordarte que tenemos a diferentes patrocinadores en el programa y queremos recordar a Arturo Soria. Es el hospital que te ofrece un enfoque diferente si tienes diferentes necesidades en cuanto al cuidado de tus articulaciones. Ahí está, en Madrid, a tu disposición el Hospital Universitario Vitas Arturo Soria, un centro con un equipamiento sanitario completo que cada año ofrece la mejor asistencia a 400.000 pacientes. Entre otros servicios, se diferencian por ser el único hospital de la Comunidad de Madrid que tiene urgencias de oftalmología y de otorrino con médicos presenciales, además de contar con servicios específicos en diferentes servicios de traumatología, radiología vascular, intervencionista, resonancia magnética, unidad de críticos. Ahí están, en calle Arturo Soria 103, en Madrid, o a través de la página web www.vitas.es, con una H intercalada. No lo dudes, pide cita hoy mismo si necesitas de los servicios médicos de este hospital universitario. Pues aquí lo vamos a dejar. Hasta la próxima semana con otros interesantes contenidos. Hasta entonces, que tengáis una muy buena semana y sobre todo, mucha salud y mucho deporte.